va? En Perfiles de hoy vamos a hablar con el doctor Javier Haga, es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Universidad Nacional del Litoral, camino a los 100 años, hija de la reforma universitaria también y de la creación de nuestra propia Universidad Nacional del Litoral. Hace algunos días el doctor Haga firmó una carta titulada Los muros que no se derrumban, que incluso todavía se puede encontrar en las redes sociales e internet, donde bajo el símbolo de la Casa de López, creo que hace una buena comparación con algunas otras casas históricas de la Argentina, como el Palacio de Urquiza, como la Casa de la Independencia de Tucumán, y como símbolo institucional, es decir, yo la sintetizaría, ustedes la pueden leer como que muchas veces la tentación de acumulación del poder muchas veces atenta contra la propia democracia, o mejor dicho, creo que va en camino a la fragilidad democrática en cierta forma, ¿no? Pero esto también nos plantea una serie de dilemas que vamos a hablar hoy con el doctor Haga en segundos aquí en Perfiles de hoy. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Bien? Hola, Guillermo. Gracias Bien. por la invitación. No, nos pareció interesante desmenuzar esto, ¿no? Acerca de, incluso partiendo desde una facultad que forma no solamente abogados, sino líderes políticos. Y la pregunta es la siguiente, porque también encierra un dilema, ¿no? Usted se pregunta sobre la reforma de la Constitución para perpetrarse en el poder, sobre, por ejemplo, el abuso en las comisarías, en fin. La tentación de acumular poder, y estamos a 30 y pico años de la democracia, ¿no lleva a una fragilidad en el propio sistema? Y por otro lado, el dilema sería, a su vez, ¿necesitamos dirigentes con poder para gobernar el país? No sé si soy claro. Sí, muy bien. La carta tiene una impronta y una invitación que es a reflexionar, a pensar. Creo que los universitarios tenemos ese compromiso de invitar a toda la ciudadanía a pensar, más allá de nuestra formación. Esa es una primera idea que cuando escribí la carta. La segunda está basada sobre la Casa de López, como decía vos en la presentación, Guillermo, y digo que la Casa de López es la casa de todos los santafesinos, la de el pueblo más chico del norte de la provincia de Santa Fe, la del pueblo más chico del sur, este y oeste, sí, hablo de todos los santafesinos. Y la Casa López representa esto de la Constitución, ¿no? La primera Constitución, la que estableció ya en el siglo XIX el federalismo, después de las grandes constituciones de Estados Unidos. Y la pregunta es el hecho histórico y las cosas que nos suceden a diario, la pregunta que vos me estás diciendo, sí. poder, ¿no? Y me llevó a hacer comparaciones de lo que la Casa López significa a todos los santafesinos y a lo que nos pasa a los santafesinos en esta provincia. En materia de cuando se quiere modificar la Constitución, en materia de seguridad, de salud, de educación, que tienen que ver con el quehacer de la vida de cada uno de nosotros. Ahora, Javier, el hecho de que tenga una parte derrumbada la Casa de López, porque es muy gráfica esa imagen, ¿significa que también los santafesinos somos indiferentes frente al compromiso que tenemos que tomar como sociedad? ¿Qué pasaría si se raja la Casa de Tucumán? Por ejemplo. Callaría la independencia. Sí. Si se cayera la Casa de Sarmiento, callaría la educación pública y el progreso. Aquí se cayó la Casa de López y lo que esa casa simboliza a todos los santafesinos, y el silencio fue absoluto. Se habló mucho de archivística, de arquitectura, pero poco de lo que eso significa en materia de derechos y garantías de todos los santafesinos. Y entonces la pregunta es, ¿cuántas veces se caen los muros de la Casa de López a diario en nuestra provincia? En materia de seguridad, entonces vemos que la provincia de Santa Fe es una de las provincias más violentas del país y donde todos los días nos enteramos del asesinato diario de cada día en toda la provincia, y eso es un problema porque se atenta contra la seguridad de los ciudadanos. Cuando desde el gobierno provincial se pretende modificar la Constitución provincial,
y cuando no está claro que si es para perpetrarse en el poder, creo que no, nada dice el gobernador, también se derrumba la casa de López porque se necesita algo más que modificar la norma en la Constitución, sino el consenso, el diálogo y sobre todo la necesidad de los tiempos de la reforma. Ahora, ¿estás de acuerdo con la reforma provincial o no? Estoy de acuerdo con que las normas fundamentales de las provincias y del país se modifiquen, pero también estoy de acuerdo con que esa modificación tiene que ser el consenso y diálogo de todas las fuerzas políticas y la ciudadanía. ¿El para qué? Ahora, para perpetrarse en el poder, no estoy de acuerdo. Para decir, bueno, para asegurar al gobernador a estar en el poder, no. Bueno, sí estoy de acuerdo. De cualquier forma, dirigentes de las filas del propio gobernador dijeron que el gobernador iba jurado por una constitución, por un periodo como corresponde, de su propio partido. Así es. Pero nunca el actual gobernador dijo y manifestó expresamente que él no quiere ir a la reelección en una futura reforma, en una posible reforma constitucional. Eso da un margen de duda muy sospechosa, muy sospechable para decir, bueno, ¿por qué el gobernador no se excluye de su posibilidad de reelección? Ahora, esta cláusula, por llamarla de alguna forma, ¿no? No paraliza, digamos, el avance sobre determinadas instituciones, porque en la misma carta se hace referencia a cuando se manipula, por ejemplo, la designación de un magistrado, y la nueva Constitución podría establecer un Consejo de la Magistratura transparente, digamos, y no llegar a situaciones donde evidentemente empiezan a generar la desconfianza de la sociedad en la propia justicia, ¿o no? La facultad fue la primera que denunció públicamente que el sistema modificado por las actuales autoridades del gobierno provincial en la designación de jueces, fuimos las primeras diciendo este sistema atenta contra una designación republicana en la designación de jueces, es decir, la justicia de la provincia de Santa Fe, es decir, por un sistema donde se habla de superó y no superó, y dentro de los que superaron un posible examen, el gobernador tiene la arbitrariedad de elegir no el primero, sino el 10º lugar a un juez, y entonces ahí se viola lo que consideramos que deben ser la elección de un magistrado de una provincia, quien va a juzgar a las personas y quien va a decidir sobre nuestros conflictos. Creo que eso está en deuda. La Constitución, si se modifica, ojalá que se modifique para mejorar y perfeccionar el sistema de selección de jueces de la provincia, que estamos en deuda todavía. Cuando decimos que la seguridad también, en la carta digo, bueno, pongo el ejemplo que sucedió en una comisaría en la ciudad de Rosario. Una maestra va a denunciar a la comisión de un delito y sospechosamente aparece un par de horas muerta y nadie dijo nada, sobre todo los que tenían la responsabilidad de decir algo. Y después por los medios de comunicación nos tuvimos que enterar qué fue lo que pasó. Bueno, estas cosas atentan contra la Casa de López, atentan contra la Constitución y atentan contra los santafesinos. ¿Hay prejuicios también ideológicos en cuanto en avanzar en algunos temas, por ejemplo la reforma procesal penal en la provincia de Santa Fe, o los fiscales que piden herramientas? Y le agrego una pregunta más, te agrego una pregunta más. Hoy los fiscales del nuevo sistema penal, después vamos a hablar del civil y si hay que hacer una reforma estructural en la justicia, pero ¿están realmente capacitados en tu criterio para el nuevo sistema o no? Creo que no. A ver, el sistema penal se avanzó en cuanto a sistema de penal de un sistema inquisitivo a un acusatorio. En eso hemos avanzado. Lo que tenemos que seguir avanzando es en la capacitación, es decir, en la preparación de quienes van a cumplir el rol de fiscales en nuestra provincia. En eso ha habido avances, ha habido conversaciones, ha habido proyectos de cómo las universidades y las facultades de Derecho puedan contribuir a la mejor capacitación de los jueces, de los fiscales. Bueno, la primera tanda de fiscales y defensores, ninguno llegó al puntaje establecido, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un observatorio, Guillermo, donde estamos midiendo y observando, monitoreando, mejor dicho, el accionar de los actuales fiscales. Bueno, en ese informe, que es público, da algunas falencias en el accionar y no tanto así en los defensores. Está bien ese mecanismo de los observatorios porque permite ir corrigiendo los errores o fortaleciendo los aciertos. Lo cierto es que el sistema se mejoró, pero debemos seguir avanzando en la formación y capacitación de los que quieren y pretenden ser fiscales o defensores o jueces, y o los que ya están en el sistema, es decir, cómo seguir capacitando y estudiando. Claro. ¿Y estás de acuerdo con una reforma estructural de la justicia, como alguna vez habló, por ejemplo,
el presidente de la Corte Herbeta, ya en materia civil, comercial, es decir que los juicios tampoco no esperen 10 años para que el justiciable tenga por lo menos algún veredicto. ¿Hay que hacerla? Absolutamente, ¿Sí? absolutamente. La justicia no puede ser diagramada como está programada o diagramada del siglo XIX. Hoy la sociedad cambió, se complejiza, el ciudadano común necesita que la justicia trabaje, sea eficiente y sea rápida. Esto a nivel nacional, el actual gobierno nacional con el proyecto Justicia 20 lo tienen bien en claro y discutido y tratan de llevar adelante las reformas de los procedimientos para agilizar esta justicia. Claro que sí. Pero es todo un sistema complejo, pero que es necesario dar respuesta urgente a que la justicia en la provincia de Santa Fe tiene que dar un cambio estructural. Para empezar a hablar en cómo elegimos a los jueces. Sí. Y en segundo, cómo capacitamos. Y en tercero, cómo hacemos la justicia que sea más rápida, más eficiente y llegue al ciudadano y a todos. También tenemos otro problema estructural, Guillermo, el acceso a la justicia. Hay grandes sectores de población de nuestra provincia que no están llegando a la justicia por problemas, sobre todo por problemas económicos. Eso está muy mal. Todo el mundo, la Constitución lo establece, todo el mundo tiene derecho a acceder a la justicia para resolver sus problemas. Y un egresado de una universidad pública como esta, por ejemplo, ¿no tendría que tener un compromiso, en ese aspecto algún compromiso con la comunidad? Alguna vez se había planteado, ¿no?, de que egresados gratuitamente asesores no participen de algún trabajo, y los colegios profesionales, algunos se opusieron, otros no, pero ¿debe haber alguna devolución a la comunidad de lo que la comunidad aporta con sus impuestos para que se forme un abogado acá? Antes y durante. Antes, Sí. totalmente de acuerdo. Sí. Antes, en el proceso de formación de un abogado, de una abogada, tenemos que fomentar ese compromiso social. Lo estamos haciendo. En los consultorios jurídicos gratuitos de los barrios de la ciudad de Santa Fe hacen prácticas de lo que en la teoría enseñan a la facultad, los estudiantes. Y en los centros de acceso a la justicia de la Nación también lo hacemos. Eso es durante el proceso de formación. Y posteriormente también tienen que, los graduados universitarios, sobre todo los hombres y mujeres del derecho, tienen que colaborar, ayudar al Estado Nacional, al Estado Provincial. Los colegios profesionales se tienen que involucrar mucho más con las universidades. No es un tema de competencia, es un tema de poder resolver un problema, sobre todo los que menos tienen, de poder acceder a la justicia. Y en la ciudad de Santa Fe, en los barrios más carenciados, se necesita que los profesionales den una mano, colaboren en poder acceder, en poder que ese hombre, esa mujer, ese vecino, ese trabajador pueda acceder a la justicia y poder resolver sus problemas pacíficamente. Claro, que es una de las grandes misiones del derecho. Ese trabajador, cuando compra un kilo de pan o cuando compra, digamos, su comida diaria, está pagando un impuesto, que el impuesto viene a solventar el estudio de un futuro abogado, por ejemplo, ¿no? Entonces es una forma de devolver. Absolutamente. Y generar ese compromiso social, sobre todo con los que menos tienen, es una de las tantas misiones que tiene la universidad y particularmente nuestra facultad. Javier, una pregunta. En tu discurso de esta suerte de lanzamiento para un próximo periodo en el decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la universidad, vos hablaste de la idea de formar un abogado al servicio de la justicia. Hoy tenemos un país absolutamente dividido y los temas que aparecen, sobre todo en el panorama judicial, debido, Maldonado, lo que quieras hablar, un país muy dividido. O sea, pensar que un abogado tiene que estar al servicio de la justicia, ¿no es una utopía, un sueño? ¿O tal vez es utópico o no? No. A veces interpretamos más el rol del abogado y parece ser que el buen abogado en el ideario colectivo es aquel que más trampa hace o evade la ley. Eso es incorrecto. El abogado, antes que nada, es un auxiliar de la justicia. Y conjuntamente con el juez y los demás actores de la justicia, lo que tratan es llegar a la verdad de un caso. Por supuesto que cada uno tiene su responsabilidad, cada uno tiene su rol, su misión de defender, de demandar. El juez tiene que decidir, para eso está su rol dentro de la justicia, es decidir los conflictos. Pero todos tendemos a la búsqueda de la verdad, aún de la pequeña y de la gran verdad. Ahora, el abogado liberal defiende sus propios intereses y el del cliente, ¿o no?
Sí, pero eso no obstaculiza que en la defensa de sus intereses busque la verdad también. Sí, en las facultades no estamos para enseñar a mentir a los abogados o a chicanear. Eso no existe y no debería existir nunca en una facultad de enseñanza del derecho. En las facultades enseñamos a cómo poder, el rol de un abogado en el acceso a la justicia, en poder defender a todas las personas que pueden acceder al Poder Judicial, que es el órgano republicano encargado de dirimir los conflictos sociales del pequeño y del grande, en eso, pero no a mentir. El abogado que cree que mintiendo se puede ejercer su profesión, está totalmente equivocado. Mis primeras charlas a los ingresantes, aquella persona que crea que elige esa profesión para ganar dinero, se equivoca, que elija otra profesión. No estamos los abogados para ganar dinero, estamos los abogados para vivir dignamente, pero defendiendo a todas las personas porque la Constitución lo demanda. ¿Y eso se enseña en una materia de ética o ética comunitaria o forma parte de la ética individual, como es la ética, ni más ni menos? A las éticas individuales hay que ayudarla con una ética comunitaria, una ética de la enseñanza. Es lo que hacemos. Implementamos una ética de la enseñanza en todas las asignaturas, en todas. Desde un estudiante de Derecho tiene que estudiar y discutir los problemas éticos en el ejercicio de la profesión desde el primer día que pisa la facultad hasta el último día que se va a graduar. Eso es fundamental y es clave, porque también en la sociedad hay un problema ético muy grande, Guillermo. Sí. La evasión de la ley, la no consideración de los valores en juego en una sociedad democrática o como debería ser. Son problemas complicados. Una pausa, enseguida seguimos, enseguida volvemos. Seguimos con el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Universidad Nacional del Litoral, comentando esta interesante carta titulada Los muros que no se derrumban. Este es el título de la carta que todavía se puede leer a través de internet. Y bueno, sobre el papel de los gobiernos, el papel de la justicia, el papel de los abogados y bueno, un país también bastante dividido, ¿no? Bastante dividido en cosas que podrían parecer obvias o por lo menos hay una falta de respeto o mejor dicho, una cultura del incumplimiento de la ley en la Argentina, decías, en la propia sociedad, y esto obviamente se va a ver reflejado después en el dirigente político, en el abogado, en el juez, en fin, ¿no? Hoy tenemos jueces que están sentados en el banquillo de los acusados también, jueces que han tenido una determinada tendencia política dentro del propio esquema del Poder Judicial. Es decir, el problema obviamente pasa a ser cultural de la Argentina, ¿o no? Así es. Carlos Nino escribió aquel libro del país al margen de la ley y tiene tanta actualidad. Lo escribió en la década del 80, en el retorno o la primavera de la democracia argentina y debería ser de lectura obligatoria. Es un problema cultural. Sí. La pregunta es, Guillermo, ¿en qué medida nosotros, los universitarios, podemos contribuir a mejorar esa cultura del incumplimiento? Creo que los hombres y mujeres del derecho tenemos un rol más que importante para cumplir ahí. En la educación, no solamente en la educación de la norma jurídica, sino también en qué significa una sociedad que se apega a las reglas. Eso nos hace más previsible, nos hace más transparente. Pero también tiene que existir esta idea de que quien incumple una ley, una norma o que comete un delito tenga una sanción. Y esto a veces en la sociedad, a veces no siempre, en la sociedad no está tan claro. Entonces tenemos este problema, esta idea de, bueno, yo le incumplo porque fulanito le incumple y entonces como no voy a tener ningún tipo de sanción, la incumplimos todos. No, aquí es un problema. O sea, es que el maestro de esta casa, Jorge Mosé Iturraspe, en alguna charla me dijo, ¿sabes cómo se define una sociedad? ¿Cómo? Por el tránsito. ¿Cómo por el tránsito? Si una sociedad se define por el tránsito, ¿no? Si vos estás dispuesto a cumplir las normas o no, ¿no? Y bueno, y pasa en otros países donde, como vos decías, incumplir la ley lleva una pena concreta. En este proceso cultural, ¿qué papel le otorgás a los medios de comunicación? Digo esto porque puede haber corrientes de medios de comunicación que también operan sobre quienes tienen que decidir en la justicia. Es decir, ¿qué papel le otorgás a los medios de comunicación hoy por hoy? Desde tu lugar universitario, de formador de abogados y de jueces, por ejemplo. Muchísimo. ¿Competimos? No. ¿No? Yo soy partidario
de que todos los actores sociales, la gente de los medios de comunicación, los abogados, los jueces, los empresarios, tenemos que tener una cultura de interpretar la Constitución Nacional como práctica social. ¿Qué es eso de interpretar la Constitución como práctica social? Es esto, es enseñar a educar, a reflexionar sobre la importancia que tiene cumplir con las leyes, de la mínima que sea, la del tránsito, la de sacar la basura a determinada hora, a la máxima, que es la Constitución Nacional. Entonces, eso los medios de comunicación hoy, a mi entender, muchas veces no se está cumpliendo con este rol de enseñar a interpretar qué significa la Constitución como práctica social, es decir, como práctica de todos los días, como práctica desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en el día, y eso todos los actores estamos en cierta forma comprometidos, obligados a interpretar la Constitución como práctica social para el hombre común, para el ciudadano, para quien te escucha. Y es una forma de educar y enseñar en esta cultura jurídica del cumplimiento que nos hace falta. Ahora, hablando de cumplimiento e incumplimiento, una fase trascendental en esta cultura tiene que ver con la corrupción. La corrupción, sobre todo en ámbitos políticos, aclarando que la corrupción tiene que ver también con el sector privado. Así es. Es decir, no es únicamente alguien que se lleva un fajo de billetes del Banco Central, sino que tiene que ver con... ¿Crees que en las últimas elecciones pudo haber habido algún voto de tipo ético en contra de la corrupción? ¿O tiene más méritos lo que ha hecho el gobierno de Macri? ¿O tiene que ver también con algún grado de avance en lo conceptual que pueda tener la sociedad? Es decir, yo me sacrifico, pero no quiero que se siga robando la Argentina. ¿Soy claro? ¿No? Sí, yo creo que la sociedad en las últimas elecciones ha elegido en función a esta última apreciación que vos haces. Claro, porque Macri tenés que hacer sacrificios, aumentan las tarifas, queda gente en la calle, pero sin embargo, digamos, se tiñó de amarillo el país. ¿Esto qué significa? ¿No volver para atrás? Más que los méritos de Macri. Yo creo que es no volver para atrás, porque la verdad que los escándalos de corrupción, los escándalos del no hacer, los escándalos de la soberbia, me parece que la sociedad ya no quiere más esa forma de hacer política o la forma de que nos representan como país. El actual gobierno nacional ha dado señales claras de la necesidad de cambios, la necesidad de que la justicia tiene que ser independiente, de la justicia que el poder político no tiene que interferir con la justicia, de la necesidad de cumplir con la ley. Por supuesto, y me parece que la ciudadanía está en condiciones o por lo menos predispuestas a hacer algunos sacrificios, espero que no sea por mucho tiempo, sí, sí. Pero en pos de algo que nos enaltece, en pos de un sacrificio de la que no vamos a sentir orgullosos, de ser un país con absoluta libertad, con igualdad, con prosperidad y con la posibilidad de que nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir en una sociedad más justa, sin el temor de salir a la calle diariamente y sufrir un delito, de pensar que si uno elige a un concejal, intendente, gobernador, presidente, esa persona no se va a enriquecer a costa de los que menos tienen. Yo creo que estuvo en juego muchas cosas. Cada uno tiene su propio motivo que por qué votar a tal o cual idea. Pero quedó claro que en las últimas elecciones el país se tiñó o se pintó de amarillo por aquello que nos pasó hace 2 años, no lo queremos, 12 años nos pasó, no lo queremos, para nosotros mismos y para nuestros hijos. Ahora, Macri se propone, entre otras cosas, porque incluso después de las elecciones obviamente está obligado a gobernar con un consenso, si no prácticamente es imposible, ¿no? Ese consenso es el Congreso de la Nación sobre temas que tienen que ver con leyes, entre ellas la reforma laboral y la reforma impositiva, por poner un ejemplo. Esto hay que hacerlo hoy por hoy en la Argentina. En la impositiva creo que no caben dudas, ¿no? La laboral sí también. Yo creo que sí, pero fundamentalmente tiene que ser el producto de un consenso de todas las fuerzas políticas. Que el Congreso no tenga mayoría absoluta de un partido político, eso habla muy bien de uno de los poderes de la República. Y seguro, estoy convencido que si no hay mayoría absoluta en el Congreso y si una ley sale por el consenso
de los partidos políticos, los representantes del país sentados ahí, va a ser la mejor ley para el país. Y está bien que así sea. Yo creo que así se construye una república. El Ejecutivo no interfiriendo en el Poder Judicial. El Poder Judicial no mirando a la hora de juzgar de a qué partido político pertenece. Y el Congreso, que es la conformación de todas las expresiones políticas del país, tiene que legislar de la mejor manera posible. Y en eso están los argumentos a favor, en contra, los argumentos económicos, los argumentos ideológicos, pero el resultado es el producto del consenso de un Congreso, que la gente espera de un Congreso que trabaje, que vea que no cobre demasiado sueldo, porque el maestro cobra muy poco y también eso está en juego, cómo un legislador puede ganar tanto, también está en juego esa cosa, pero sobre todo que trabaje y que saque la mejor ley que en el país necesita para salir adelante. Bueno, nos queda un minutito, bueno, y te toca en el nuevo periodo los 100 años de la facultad, ¿no? Así es. 100 años de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad Nacional del Litoral. Es un desafío y un compromiso a la vez de pensar por qué nació la facultad hace 100 años de la Universidad Nacional del Litoral y cuáles son los desafíos para pensar los próximos 100. Y me parece que este hermoso edificio nos habla muchísimo de... Yo lo interpreto como un oráculo de su tiempo y de nuestros tiempos, de pensar el aporte que puede hacer la facultad para el bien de la República y de la región. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos todos los universitarios del litoral. Gracias, Javier. Gracias por tu visita. Javier Haga, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad.